Querido don Carlos, queridos compañeros de celebración de los 25 y 50 años de sacerdocio, queridos sacerdotes, queridos amigos, a todos un saludo cordial. Me gustaría hacer un poquito como de diálogo entre la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de este día y las palabras del santo que nos convoca, San Juan de Ávila. Fue el 2 de julio de 1946 cuando el Papa Pío XII nombra a San Juan de Ávila como patrono del clero español. Por ese motivo nos estamos reuniendo cada año. Y el 3 de mayo de 1970 es canonizado por Pablo VI. Y el 7 de octubre de 2012, en la Plaza del Vaticano, en la misa de apertura del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización, Benedicto XVI le proclama doctor de la Iglesia. Nos interesa, por tanto, aprender del que es nuestro patrono y además es nuestro maestro. Benedicto XVI aquel día, entre otras cosas, dijo: San Juan de Ávila vivió en el siglo XVI, es profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, estaba dotado de un ardiente espíritu misionero y supo penetrar con singular profundidad en los misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad. Era un hombre de Dios. Unía la oración constante con la acción apostólica. Y se dedicó a la predicación y al incremento de la práctica de los sacramentos, concentrando sus esfuerzos en mejorar la formación de los candidatos al sacerdocio, de los religiosos y los laicos, con vistas a una fecunda reforma de la Iglesia. Me gusta subrayar precisamente esto último, ¿no? Él se empeña en hacer una profunda reforma de la Iglesia en su tiempo. La clave de su reforma, me parece a mí, viene dada ya por el texto de la primera lectura que hemos leído, y que es el que viene ya en los misales, que es aquel encuentro de Pablo y Bernabé con los fieles. Y Pablo dice: así nos lo ordenó el Señor, según el profeta Isaías. Te he puesto como luz de los gentiles, para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Y luego concluye diciendo: y la palabra de Dios se difundía por toda la región. Por tanto, a mí me parece que ese acento de ser luz para todos los pueblos es la clave por la cual hizo la reforma que su tiempo necesitaba y que por tanto puede que sea también para nosotros el ser la luz, la clave para hacer la reforma que nosotros estamos necesitando. La luz de Cristo, naturalmente, no la suya. Cuando leemos a San Juan de Ávila, reconocemos en sus pensamientos lo que mucho más tarde nos propondría la Iglesia en Pastore dado vobis. Y el pensamiento del santo de Almodóvar del Campo es verdaderamente profético al respecto y merece, por tanto, ser recordado y meditado para promover la reforma que hoy está necesitando la Iglesia. En primer lugar, al maestro, al patrono, nosotros los sacerdotes, convendríamos que le preguntáramos de qué se trata en definitiva eso de ser sacerdotes. ¿Cómo lo entiende él? A ver si lo entendemos también nosotros. Y él manda por escrito para una plática en el Sínodo Diocesano de Córdoba, se la manda a un jesuita, Francisco Gómez, y ahí le dice de una manera muy sencilla acerca de lo que él entiende por ser sacerdote.
y escribe: esto, padres, es ser sacerdotes, que amansen a Dios cuando estuviere ahí enojado con su pueblo, que tengan experiencias que Dios oye sus oraciones y les da lo que piden, y tengan tanta familiaridad con Él, que tengan virtudes más que de hombres y pongan admiración a los que los vieren, hombres celestiales o ángeles terrenales, y aun si pudiera ser mejor que ellos, pues tienen un oficio más alto, más grande que ellos. Así se explica San Juan de Ávila. Pero luego me parece que como coletilla complementaria habría que decir unas palabras que él escribe en la plática primera, número 13, sobre la vocación sacerdotal como don de Dios. Algo decía ya don Carlos, recordando la homilía de ayer de las misas: no me habéis elegido vosotros a mí, he sido yo el que os he elegido, sabiendo muy bien a quién elegía. Y él dice: no es oficio este, el sacerdotal, que por santo y muy santo que sea un hombre, se deba atrever a buscarle. Enviado ha de ser de Dios para ello, o por revelación invisible, o por obediencia al prelado, o por consejo de persona a quien deba creer, y aún entonces debe temblar con el gran peso que le echan a cuestas, que basta para hacer temblar a hombros como de ángeles. Por tanto, elección por parte de Dios y disponibilidad por los que son llamados a esta misión. Y luego apunta 3 cosas que a mí me parece que hoy para nosotros son muy importantes, entre otras muchas que dice, pero yo he elegido 3. En primer lugar, el sacerdote ha de estar al servicio, el sacerdote representa a Cristo en la liturgia y en la vida, para empezar. Tratado del Sacerdocio número 26. La intención del Señor fue esta: la misa, representación es de su divina pasión. De esta manera, que el sacerdote que en el consagrar y en los vestidos sacerdotales representa al Señor en su pasión y en su muerte, que le represente también en la mansedumbre que padeció, en la obediencia hasta la muerte de cruz, en la limpieza de la castidad, en la profundidad de la humildad, en el fuego de la caridad, que haga el sacerdote rogar por todos con entrañables gemidos y ofrecerse a sí mismo a pasión y muerte por el remedio de ellos, si el Señor le quiere aceptar. Y, en fin, ha de ser la representación tan verdadera que el sacerdote se transforme en Cristo y, como San Dionisio pone, en semejanza de uno, siendo tan conforme que no sean 2. Unidad entre Jesucristo y el sacerdote. Esa es la clave. Y esa es la misa que celebramos cada día. En segundo lugar, también en el Tratado sobre el Sacerdocio, 37, dice: el sacerdote ha de estar al servicio de todo el pueblo de Dios. Y da aquí una serie de sentencias prácticas que no sería solamente bien escucharlas, sino luego examinarlas y ponerlas en práctica. Dice el santo: además de esta obligación que tiene de ser buen sacerdote y de guardar su propia conciencia, el Señor manda a los pastores de las ovejas racionales
que esfuercen lo flaco, que sanen lo enfermo, que aten lo quebrado, que reduzcan lo desechado y busquen lo perdido, para lo cual son menester muchas y muy buenas artes, porque no en balde dijo San Gregorio que el arte de las artes es regir las almas. Y por eso sigue sacando conclusiones. Por tanto, es menester tener mucha prudencia para saber llevar a tanta diversidad de gentes y aplicar a cada uno su medicina, según a cada uno conviene. Es menester mucha paciencia para sufrir importunidades de ovejas sabias y no sabias. Y es menester que el Señor le dé, como a Jeremías, una faz tan fuerte, es decir, una cara dura, como diamante o pedernal, para que no sea vencido por amenazas y malas obras de los que no consienten que los saquen de sus pecados, ni que los reprendan, ni que los curas hagan su oficio. Conviene ser, como el profeta Miqueas dice: estoy lleno de fuerza del Señor para echar en cara a Jacob su crimen. Virtud tan necesaria para los que tienen oficios públicos, cuán rara de haber, porque pocos hay, que el querer complacer a amigos y el temer no disgustar a enemigos no les toque en poco o en nada. Y por último, como resumiendo todo este espíritu que ha de vivir el sacerdote, él lo viene a concluir con una sola palabra: conviene que el sacerdote sea santo, la santidad sacerdotal. Y lo dice en esa plática que manda por escrito para el Concilio de Córdoba del año 1563. Y dice: mirémonos, padres, de pies a cabeza, ánima y cuerpo, y vernos hechos semejantes a la Sacratísima Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su vientre, y semejantes al portal de Belén y pesebre, donde fue reclinado, y a la cruz, donde murió, y al sepulcro, donde fue sepultado. Y todas estas son cosas santas por haberlas Cristo tocado. Y de lejanas tierras van a las ver y derraman de devoción muchas lágrimas y mudan sus vidas movidos por la gran santidad de aquellos lugares. Y se pregunta: ¿por qué los sacerdotes no son santos? Pues es lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable, como no vino en los otros lugares. Y el sacerdote le trae con las palabras de la consagración, y no lo trajeron los otros lugares, sacando a la Virgen. Relicarios somos de Dios, casa de Dios, y a modo de decir, criadores de Dios, a los cuales nombres conviene la gran santidad. El 2 de febrero de este año, el Papa Francisco ha emitido un decreto por el que San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, quede inscrito en el calendario romano general. Y el Papa Francisco determina que la festividad de San Juan de Ávila se celebre en toda la Iglesia este día 10 de mayo. Concluyamos, pues, dando gracias a Dios por la luz que derrama San Juan de Ávila. Y aceptemos nosotros seguir ofreciendo a los hombres la luz de Cristo que nos invita el Evangelio
que hoy hemos proclamado y que decía así: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Por todo esto, amigos, hermanos, sacerdotes, demos gracias a Dios. Y que esta Eucaristía sirva para animarnos de un modo nuevo a seguir los pasos de este patrono, de este maestro que la Iglesia nos ha proporcionado. Por todo ello, demos gracias a Dios.